Buenos días a todos. Bienvenidos al segundo webinar de la serie Gestión Documental a Distancia, Alternativas de Solución para Biblioteca. Antes que nada, me gustaría, por favor, que algunos de ustedes me confirmaran que están viendo correctamente la pantalla con la presentación a través del chat. Por favor, si son tan amables. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Perfecto. Bueno, pues para no esperar un poco más de tiempo, vamos a dar inicio. Nuevamente les doy la bienvenida y a continuación les voy a comentar un poco de qué se va a tratar, aunque todos ya previamente recibieron una invitación con justamente los puntos y tópicos. Solamente para ubicarnos un poco, qué es lo que vamos a revisar el día de hoy. Por favor, podrían poner el siguiente slide. Nos vamos a ubicar. Un segundito, por favor. Si podemos dar al siguiente slide, por favor. Listo. Bueno, como lo hemos estado revisando, este webinar forma parte de una serie de 3. Ya tuvimos el primer webinar el mes pasado, en donde revisamos justamente las alternativas para facilitar el acceso remoto y consulta de los usuarios a los recursos de información de la biblioteca. También vimos algunos aspectos de Business Intelligence aplicado a al tema de la medición de uso de los servicios electrónicos. Que no haya tenido oportunidad de revisar este webinar, en realidad resultó muy interesante para muchos de los asistentes. Con mucho gusto nos pueden escribir y con todo gusto les compartimos lo que es la grabación del mismo y quedamos a sus órdenes. El día de hoy vamos a estar revisando dos temas también muy interesantes, que es el proceso de curación de registros MARC para su normalización y enriquecimiento. Creo que es un tema que a todos les resulta de gran interés en su labor diaria en las bibliotecas y en sus instituciones. Y también estaremos revisando la conversión automática de registros de su catálogo bibliotecario a RDA. Entonces, consideramos que son dos temas de gran relevancia y que van a ser sobre todo de mucha utilidad para los procesos técnicos que ya realizan en sus instituciones. Vamos a la siguiente, por favor. Ok, básicamente el objetivo de este webinar es conocer cómo Analytics le permite mejorar la calidad de sus metadatos, de los metadatos de su catálogo de biblioteca y realizar procedimientos de conversión a RDA rápida y eficazmente. Eso es lo que vamos a estar revisando. Y bueno, es el momento de presentarnos. Básicamente mi nombre es Jorge Morales y estoy a cargo de la dirección comercial en la empresa Gest Info Services en México. Y el día de hoy nos acompañan dos ponentes que van a estar desarrollando algunos tópicos para lograr este objetivo. El primero de ellos es el ingeniero Claudio Enríquez. Él es básicamente un ingeniero informático y tiene un magíster en gestión educacional, al igual que en Data Science. Posee una vasta experiencia en procesos de control y gestión académica en bibliotecas universitarias y se desempeñó en el cargo de dirección durante algunos años y desde 2016 ha estado enfocado en diseñar, mantener y optimizar un sistema de indicadores y reportes disponible para unidades internas y externas de las bibliotecas. Es administrador de ALMA, logrando combinar este ILS como fuente de información con otros sistemas de gestión universitaria. Él proviene de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, a quien le agradecemos el día de hoy su participación y bueno, nos estará compartiendo gran parte de su práctica en este sentido. Por otra parte, también tendremos la presentación del ingeniero Federico Portas. Él es socio director y fundador de ITMS Analytics. Él es egresado de la Ingeniería de Ciencias Computacionales por el ITESO en México y bueno, ya cuenta con una trayectoria profesional de más de 30 años. Él se ha desempeñado como coordinador del Centro de Cómputo y de los servicios
de información en la biblioteca de la misma institución. A su vez, fue miembro del Comité de Desarrollo de Colecciones de Recursos Electrónicos y coordinó el programa de formación de usuarios de la biblioteca del ITESO. Entonces, creo que resultará muy enriquecedor para todos ustedes, para todos nosotros el día de hoy en el webinar, escuchar las experiencias de ambos ponentes y bueno, qué mejor que compartirles, que compartir con ustedes estas prácticas y que ustedes puedan valerse de las mismas para su labor diaria en bibliotecas. Sin más preámbulo, entonces, le doy la palabra a nuestro primer ponente el día de hoy, el ingeniero Claudio Enríquez. Claudio, por favor, te cedo la palabra y quedamos atentos a tu presentación. Nuevamente, muchas gracias por tu asistencia el día de hoy. Muchas gracias. Agradeceré me puedan dar autorización para presentar pantalla. Listo. Perfecto. Creo, Federico, no sé si me puedas confirmar que se ve mi pantalla. Sí, sí se ve muy bien, Claudio. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, buenos días a todos. En primer lugar, nos gustaría agradecer la oportunidad de presentar nuestra experiencia el día de hoy, donde intentaremos sintetizar el trabajo que hemos realizado en los últimos años. La presentación es sobre el análisis y la gestión de los registros MARC. Para darle un poco de contexto, el 2016 me integro al equipo de la biblioteca de la Universidad Adolfo Ibáñez para reforzar un equipo que no tenía jefe de sistema. Ese mismo año también asume una nueva directora a la Universidad Adolfo Ibáñez, que es Claudia Gilardoni, y la idea era integrar este nuevo cargo para terminar una implementación de ALMA que no estaba terminada, y el equipo que había en ese momento trataba de aprender en forma muy autodidacta cómo utilizar cada uno de los módulos de ALMA. Y uno de los objetivos que me plantearon fue la creación de los reportes para biblioteca. Tenía experiencia previa y comencé con datos generales de biblioteca. Luego, una vez afinado, comencé a realizar reportes para las diferentes áreas. Con la mayoría no tuve problemas, pero nunca había realizado un reporte de catalogación. Por lo tanto, lo primero fue conversar con el equipo, ver con qué trabajaban, cómo realizaban su trabajo y ver cómo yo les podía ayudar desde mi mirada. Entonces, lo primero fue qué sabía sobre los campos MARC 21. Y la verdad es que a pesar de tener experiencia previa, no sabía mucho. Es un tema muy específico, requiere de un conocimiento y cierta práctica que yo no tenía, y aún al día de hoy necesito la ayuda de los catalogadores o del equipo de procesos técnicos para entender algunos aspectos. ¿Qué datos teníamos disponibles? Bueno, a primera vista no teníamos ningún dato. Y trataba de pensar qué información les podía entregar a ellos o qué cosas les podía generar de tal manera de que esto fuese información de valor, que ayudara al equipo de proceso en su gestión y tratar de facilitar su trabajo. Y empecé a buscar distintas fuentes de información. Bueno, obviamente nos fuimos al gestor de biblioteca, que en este caso para nosotros era ALMA, y tratamos de conocer el módulo de recursos, que es donde está el editor de metadatos. Revisamos las opciones disponibles, pero no encontramos algo que nos entregara data para generar un informe o un reporte. Luego comencé a explorar
la parte de analíticas de Alma, que tiene un módulo, se supone que dedicado exclusivamente para emitir reportes. Busqué las distintas dimensiones que que tiene el Analytics, pero no hay nada relacionado con los campos MARC. Por lo tanto, traté de buscar algunas alternativas. Encontré una dimensión de eventos en donde traté de plasmar o de generar un reporte que mostrara las distintas modificaciones que hacen los catalogadores, pero la verdad es que no tuvo mucho resultado. Fue muy poco preciso y de poca utilidad. Así que tuve que explorar nuevas alternativas. En un congreso que se realizó de Ex Libris el 2018, una universidad, específicamente la Universidad de Chile, presentó de que a través de API uno se puede conectar a ALMA y podía obtener información de los campos MARC. Y realicé algunas pruebas y el resultado fue un XML que ustedes pueden ver en la imagen para un registro bibliográfico. Era un avance, pero la idea era trabajar todos los registros y solamente podía obtener uno solo. Y el otro problema que tenía era cómo plasmaba esto o lo llevaba a una base de datos, que no era fácil, ya que un registro tiene etiquetas, subcampos e indicadores. Por lo tanto, llevarlo a una base de datos cuando en algunos casos hay más indicadores, menos indicadores o más subcampos o menos subcampos, era algo muy complejo. Luego en un congreso que se realizó en Chile, conversando con Federico, me comentó que también estaba trabajando en un reporte para los registros MARC. Y le comenté que estaba tratando de obtener la información desde ALMA. Entonces realizamos algunas averiguaciones en conjunto y encontramos la opción de extraer todos los reportes, o sea, perdón, todos los registros. Alma daba la posibilidad de exportarlos a un servidor externo, no en el mismo que está ubicado Alma, y desde ahí pueden ser tomados para el análisis. Después de algunos intentos, logramos realizarlo y ahora que teníamos la base de datos, había que analizarlo. Y en esto, la participación del equipo de ITMS, de Enrique y de Federico, fue fundamental, porque se necesitaba traducir toda esta data que estaba en XML o que estaba en formato MARC, que son las dos posibilidades que permite exportar, llevarlo a un modelo de base de datos para ser analizado. La verdad es que cuando vi el reporte por primera vez me sorprendió bastante porque como se puede ver en la imagen 1, era posible ver la ficha bibliográfica completa con cada una de sus etiquetas, sus campos e indicadores. Por lo tanto, me impresionó al momento de verlo, de poder plasmar toda esta data en este informe. Y bueno, el reporte consistía en una serie de pestañas que iba indicando distintos detalles. Teníamos, por ejemplo, subcampos y ahí pudimos percatarnos inmediatamente de algunas cosas bastante interesantes. Por ejemplo, teníamos algunos indicadores que estaban con mayúsculas o tenían algunos símbolos que no correspondían. Por lo tanto, ya al ver estos datos, ya empezábamos a detectar cuáles eran las posibles cosas que podíamos mejorar. En las colecciones analizamos, por ejemplo, el caso de la etiqueta 041, que teníamos muy pocos datos ingresados en esa etiqueta y en conversaciones con el equipo de proceso, ellos me indicaron que se utilizaba solamente para el caso de las traducciones. También nos encontramos con el caso de la etiqueta 082 en la parte de clasificación y esto coincidió también
con un informe que se me pidió en el cual tenía que entregar cierto tramo del DUI y no podía realizarlo porque en algunos casos faltaba el pesos B, que fue algo que se detectó en este modelo y pudimos cuantificar y verificar cuál era el problema y por qué no podía emitir este reporte desde el Analytics. En el caso de la descripción física, también nos dimos cuenta de otras cosas, como por ejemplo, cierta normalización que quizás se podía realizar. Por ejemplo, en la C300C se puede ver distintas formas de anotar CD-ROM. Algunos con punto, otros sin punto, con mayúscula, con minúscula. Por ejemplo, en la etiqueta C del 300 tenemos centímetros con dos formas de anotar diferentes. Y, y la verdad, esto es muy entendible en las bases de datos que tienen bastantes años, en los cuales han habido modificaciones en las reglas de catalogación, o también porque han pasado personas, muchas personas a través del equipo de proceso, en el cual también depende mucho del criterio de la persona que cataloga y también de la catalogación o de los criterios que coloca la misma institución. Por lo tanto, se pueden dar estos casos en los cuales están anotados en forma diferente y esto nos permite quizá empezar a normalizar todo este tipo de detalles. En las autoridades también encontramos cosas similares, en donde, por ejemplo, tenemos Bogotá, Barcelona, en la parte del 260A, que también podíamos buscar información y ver, y podíamos normalizar también los datos que tenemos en esos campos. Y muy similar también en los términos temáticos. Por ejemplo, tenemos África del Norte en la 650Z, en donde tenemos con mayúscula, minúscula, con punto, sin punto, con acento, sin acento, etc. Y todos estos aspectos es posible detectarlos y poder cuantificarlos. Sabemos cuántos datos o cuántos títulos tenemos en esta situación y por lo tanto se puede establecer una magnitud de tiempo y trabajo que se necesita para corregirlos. Una vez revisado el reporte, bueno, lo primero que revisamos es si son de utilidad, si sirve lo que se estaba midiendo y qué eran los siguientes pasos que hacíamos. Y bueno, ¿son de utilidad? Sí, fue de mucha utilidad. Esto coincidió también que el reporte estuvo disponible en enero de este año y al mes siguiente se vino el tema de la pandemia y desde ahí estuvimos muchas comunas acá en cuarentena, me imagino que en México fue algo similar. Por lo tanto, eh, a veces de las cosas que no son tan buenas, se pueden obtener cosas positivas. Y durante este tiempo, el equipo de catalogación ha podido dedicarle tiempo a realizar ciertas mejoras a la base de datos que generalmente es un tiempo que a veces no se tiene. Y además establecimos ciertos criterios. Se determinó, por ejemplo, empezar a ocupar la etiqueta 998 y 999 para determinar o dejar consignado las iniciales del catalogador que realizó el ingreso en el sistema ALMA. Por lo tanto, también también nos permitió establecer ciertas mejoras o utilizar ciertas etiquetas que no se estaban utilizando. Por lo tanto, ¿cuál fue el siguiente paso? Los reportes 2.0, donde nosotros, si bien el equipo de ITMS nos entregó un reporte, posteriormente nosotros pedimos algunas mejoras y también creamos ciertas tablas
que nosotros necesitábamos. Primero que todo fue establecer estas notas que en mi caso para una persona que no sabe tanto lo técnico, fuimos colocando o consignando qué se utilizaba en cada etiqueta. El equipo de procesos trabajó en un documento bastante extenso con toda la normativa de la institución, por lo tanto, yo simplemente extraje cierta información para asegurarme y trabajar con los indicadores y subindicadores que ellos trabajan y con las etiquetas también a la cual ingresaban información. Y uno de los primeros campos que empezamos a trabajar fue el 082, en donde empezamos a establecer cuántas etiquetas no tenía, por ejemplo, el peso B. Y así se fue trabajando y, por ejemplo, en uno de los recuadros se puede apreciar de que ciertos títulos no tenían la etiqueta B, pesos B. Por lo tanto, esto ya significó un tremendo impacto para poder mejorar nuestro registro bibliográfico. También trabajamos la 090, que es la etiqueta que utilizamos para identificar las tesis. Creamos una pestaña en el informe donde colocamos todas las etiquetas y nos dimos cuenta que habían algunas etiquetas que eran alfabéticas, que eran propias de la institución y analizamos si el equipo, mejor dicho, analizó si correspondían o no, o si eran necesarias o se habían que eliminar. También establecimos una tabla para identificar cuántos datos tenía cada etiqueta y nos dimos cuenta que habían etiquetas como la 015, la 017, la 024, la 037, que tenían solamente un registro, dos registros, tres registros, que tenían muy poco. Entonces no sabíamos si correspondía a un error de catalogación, a un error de digitación, a un cambio de criterio, quizá alguna prueba que se realizó para ver cómo se visualizaba en Primo y después se desechó y no se utilizó más. Por lo tanto, nos permitió identificar cuántas registros, etiquetas tenían pocos registros para poder analizarlas y ver si se tenían que utilizar o no. Por lo tanto, hicimos o creamos ciertos tramos. El tramo 1 indicamos cuántas etiquetas tenían menos de 5 registros. Y fuimos creando esta tabla. Y también inmediatamente al lado fuimos colocando los identificadores de cada título para que esto poder exportarlo rápidamente a un Excel y que el equipo de procesos lo pudiese utilizar y pudiese ir registrando o ir haciendo las distintas correcciones. También fuimos trabajando los subcampos, los indicadores, sobre todo los que tenían mayúscula. Creamos estas tablas donde, por ejemplo, teníamos 12 casos con estos errores de digitación. Con el indicador teníamos 1, teníamos 69, y así fuimos corrigiendo, creando estas tablas que nos iban ayudando. Yo las exportaba, las enviaba al equipo de proceso y ellos iban haciendo las correcciones a la base de datos. Y esto claramente tuvo un impacto en la gestión. El tener datos nos permitió establecer estrategias de trabajo. La dirección de biblioteca, la directora le pidió un plan de trabajo a la jefatura de procesos técnicos y ella estableció tiempos de trabajo, dedicación que se iba a necesitar para corregir cada uno de los errores que se pudiesen detectar, y por lo tanto pudimos establecer estrategias. También se pudo optimizar recursos. Ahora
tenemos respaldo para la toma de decisiones. Cada vez que se necesita ahora un cambio, podemos determinar cuál es la magnitud y por lo tanto, no sé si es muy grande o hay muchas cosas que se deben realizar, ya podemos tener un respaldo de que se necesita quizá una persona adicional y por lo tanto eh, tenemos los fundamentos para obtener a una persona más quizá para un trabajo específico. Se trabajó muy en equipo, muy codo a codo con el equipo de procesos técnicos. Ellos estuvieron siempre disponibles a mejorar los reportes, a indicar qué necesitaban y siempre con una mentalidad muy abierta a considerar los números dentro de su trabajo. Y por supuesto, para esto se necesita tener protocolos y procedimientos actualizados. ¿Qué desafíos tenemos ahora? Bueno, normalizar los datos, de ser posible. Vimos varios ejemplos en los cuales hay ciertos cambios, ciertas mejoras que se pueden hacer en la etiqueta 650, en la 300, corregir ciertos errores de digitación, quizás faltas de ortografía que se puedan identificar en los reportes. Determinar o cuantificar, por ejemplo, los cambios a la RDA. Si bien nosotros en los datos ya habíamos realizado algunos cambios de la 260 a la 264, que fue algo que pidió el equipo de proceso, también hay otras etiquetas como la 311 que requieren un cambio y que eh, para esto también determinar reglas para cambios masivos. Podemos determinar ahora, por ejemplo, todo lo que diga centímetros, quizá cambiarlo a cm y determinar ciertas reglas. Y finalmente, bueno, reiterar las gracias por permitirnos desde un país tan lejano como Chile presentar acá en México eh, y agradecer, por supuesto, al equipo de procesos técnicos, a su jefatura, que es Claudia Orellana, y al equipo que está detrás, que es Juan José, Daniela y Elsa, que siempre están dispuestos a trabajar en equipo y a ayudarme a entender todo el mundo de procesos técnicos, que es muy específico. Y si tienen alguna duda, ahí está mi correo y si los podemos ayudar desde acá, encantado. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio, por tu presentación. Muy interesante los planteamientos y cómo fuiste resolviendo los problemas y sobre todo las experiencias que obtuviste a raíz de todo este proceso de revisión y curación de registros. Eh, a continuación, quiero ceder la palabra a el ingeniero Federico Portas, que nos va a mostrar, digamos, en la práctica algunas cuestiones de cómo este sistema, cómo Analytics ayuda o apoya su labor diaria en los procesos técnicos para lograr aspectos como los que ya nos comentó Claudio. Gracias nuevamente a Claudio Enríquez y particularmente a la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile por su colaboración, por su valiosa colaboración en este webinar. Federico, te cedo el micrófono. Nada más recordarles que a través del cuadro de chat, del cuadro de diálogo de chat, pueden externar en cualquier momento preguntas o dudas y adicional a que al final de la presentación obviamente tendremos un espacio, pero si van surgiendo dudas, con todo gusto las podemos ir atendiendo. Gracias. Federico, gracias. Muchas gracias, Jorge. Eh, yo quiero empezar por agradecerle una vez más a la Universidad Adolfo Ibáñez su colaboración y de manera particular a Claudia, la directora, que ha impulsado decididamente a Claudio para el trabajo de colaboración. No es el primer proyecto y
pues de verdad se lo agradezco porque soy un resultado y un creyente de la colaboración, digamos, emprendedora con la academia. Yo solamente voy a puntualizar algunos de los aspectos, o más que puntualizar, tal vez al revés. Claudio me hizo el favor de puntualizar lo que yo voy a tratar de hablar, y en ese sentido, pues para mí representa un reto, porque si bien el instrumento que queremos ahora presentar es extraordinariamente poderoso, presenta dificultades porque necesitamos encontrar el receptor, necesitamos encontrar la necesidad a la cual nuestra tecnología apoya. Y en ese sentido, pues sí, hay un reto y tal vez no sea la mejor forma de hacerlo, y sobre todo por estar en línea, pero voy a tomar el riesgo. Primeramente, nunca dejaré de insistir en cuáles son las características indispensables de una analítica. En primer lugar, justo como lo presentó Claudio, la analítica debe de tener una capacidad de representación visual. En pocas palabras, debe de ser necesario o tan solo necesario ver para entender lo que uno quiere presentar. Entonces, los cuadros y las tablas que se presentan, gráficos, deben de tener esa característica, una representación visual muy alta. Pero no tan solo. Esa representación visual debe de tener una respuesta inmediata. ¿Por qué? Porque debe de ofrecer una alta interactividad. Es decir, esa representación visual, en el fondo, yo creo que levanta una de las características más potentes que tenemos los seres humanos, y tal vez la única o la privilegiada, que es preguntarnos. Y al preguntarnos, bueno, estoy viendo esto en la etiqueta 082B, hay espacios y que no habrá posibilidad de que otra etiqueta en donde ese subcampo sea crítico también le haga falta, entonces viene obviamente una pregunta que se da y debe de haber una respuesta. Y esa respuesta es justo la alta interactividad. Por supuesto, se deben de considerar todas las opciones. Un excelente modelo de datos, además de tener las características anteriormente descritas, debe de poder considerar todas las opciones disponibles. Y si no, y si falta alguna, debe de poder incorporarle flexibilidad. Es decir, bueno, faltó el A, B, C, D, pero resulta que hay un nuevo campo, LE, ahora con las RDA. Bueno, hay que incluirlo y debe de ser factible que la analítica lo incluya justo para cumplir con las necesidades del usuario. Bien, voy a presentar lo que ya hizo Claudio, voy a tratar de extenderlo un poco más en tres aspectos muy puntuales. El primero es fácilmente manejable, sobre todo, evidentemente, por las personas de catalogación y tiene que ver con lo que yo he llamado la estandarización MARC. Es decir, MARC nos ofrece un grupo de etiquetas, subcampos e indicadores y estos tienen una relación y tienen una normatividad. Esa normatividad es evidentemente adoptada de alguna manera por cada institución. Lo voy a presentar. Entonces, este es un aspecto puntual. Otro es el que ya mencionó, del cual haré algunos pequeños comentarios, y tiene que ver con la normalización. Catálogos de tantos años, tantas normativas, tantas conversiones, tantas manos, por supuesto, exigen una normalización de cada uno de los asientos. Y finalmente, un aspecto que de hecho es por el que quisiera empezar. Pudiera ser que no diga mucho esta vinculación de los registros del bibliográfico o de los registros MARC con las características de los registros de los ejemplares. Yo debo de decir que hasta no enfrentarme, hasta no toparme con una solución como esta,
hace poco menos de 15 años, esto era un verdadero dolor de cabeza. Parte de mi función fue estar en la biblioteca y atender, ser administrador de Aleph y atender a los equipos de clasificación. Y esto para mí sigue hoy vigente, una vinculación ágil entre los registros bibliográficos y los ejemplares. Y aquí es donde veo que la parte es menos ortodoxa, pero ayer me desperté y dije, se me hace que este proyecto del 2015, que fue uno de mis últimos proyectos, puede ser útil y me voy a permitir. Subrayé hoy por la mañana algunas de las cosas. Nosotros veníamos desde el año 1994 Aleph, se instaló, va a parecer algo medio presuntuoso, pero no lo es. En un fin de semana pudimos echarlo a andar. Y hay con la práctica, con la inexperiencia, con mi inexperiencia, pudimos montar bases lógicas, colecciones, acervos, etc. Con el tiempo, los tipos de material, las colecciones, las características, los estatus de préstamos, todo aquello que tenía que ver principalmente con los registros bibliográficos y con las colecciones se empezó a complicar. Así por ahí del año 2013, 2012 empezó a ser crisis. Probablemente la crisis se agudizó cuando en la biblioteca hubo una remodelación que implicó reubicación de los espacios físicos y por lo tanto de los materiales. Hizo crisis, verdaderamente hizo crisis, ya la gente al buscar en el OPAC, probablemente no así crisis para no poder localizar, pero bueno, ya hacia el interior de la biblioteca había cosas evidentes. ¿Cómo mezclo en una misma caja de búsqueda un tipo de material con colección? Por mencionar un ejemplo muy notable. Bueno, entonces el equipo de catalogación se dio a la tarea de identificar. Y esa identificación tenía que ver con reportes que sacamos de Analytics, del orden de 90 reportes. 90 reportes que pretendían identificar estas irregularidades para plantear una nueva estructura lógica de la base de datos al interior de Aleph y por supuesto que respondiera al nuevo diseño arquitectónico de la biblioteca. Y en concreto, ¿a qué me estoy refiriendo? Bueno, aquí es un reporte de esos 95 que 95 creo que ya fue en un segundo momento. Este es el reporte, este es el conjunto que se localizó. Vean ustedes rápidamente cuántas páginas son, lo que implicaba cada reporte que sacó catalogación, un trabajo verdaderamente monacal. Entonces resulta que había, por ejemplo, 223 registros de la Reserva Jesuítica con base y estatus de préstamo incorrectos. Base 17, base lógica. Entonces el registro bibliográfico había que cambiar la base lógica de la 01 a la 17 y había que poner una etiqueta, la 037, que dijera Fondo de Libros Raros y Antiguos. Adicionalmente, estos mismos registros en ítems había que cambiar la colección de SJ a Libros Raros y Antiguos, LRA, y cambiar su estatus de préstamo. Como había 95 reportes que implicaba en aquel entonces una base de aproximadamente 350,000 registros bibliográficos y algunos más ejemplares, 500,000, 550,000. Y oh sorpresa, ¿cómo hacer esto? Yo estoy hoy día absolutamente convencido, y puedo decirlo con toda contundencia, que sin un instrumento como el que hemos estado presentando, como que les voy a mostrar ahora, eso hubiera sido imposible, no hubiera sido factible. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, aquí en los ejemplares de esta universidad que tenemos un prototipo de Analytics, claro, ustedes pueden observar en las pestañas una gran cantidad de campos de los registros bibliográficos, pero hasta el último veo ejemplares. Y lo interesante es que estas cajitas están representando características de los ejemplares, colecciones, estatus de préstamos, ubicaciones
tipo de material, etcétera, material acompañante y demás. De tal manera que observen, por ejemplo, si yo aquí identifico algunos materiales de, bueno, voy a borrar toda asociación, no sé realmente qué hay ahorita, biología marina, ¿ok? Es una característica, es una colección de ejemplares de biología marina, en automático me quedan asociados absolutamente también todas las características de los diferentes campos de las etiquetas MARC. Incluso qué etiquetas, qué subcampos, qué indicadores se están utilizando y cantidades. Esto que de una manera súper clara, es un trabajo, eh, ponerle cascabel al gato, como decimos en México, ha logrado hacer Claudio. Es decir, cuál es el trabajo cuantificado, qué implica y saber lo que hay que hacer, ¿no? Esto, insisto, no es factible hacerlo de una manera que no sea asociativa, que esa es la característica de la analítica. Estamos asociando un ejemplar con todo aquello que tiene que ver con sus registros catalográficos. E incluso se pueden cruzar. Por ejemplo, dijimos de arquitectura, pero en arquitectura yo podría incluso ver cuál es el fondo, esta creo que es la colección, o de tesis de arquitectura. Bueno, pues aquí tengo todas las tesis de arquitectura a nivel de características de los ejemplares. Estamos hablando ahorita de un acervo, el que ustedes ven, de 100,000 títulos, poco menos, y la verdad no recuerdo cuántos ejemplares. Y aquí están los subcampos, de tal manera que yo podría extraer el registro bibliográfico o bien, por ejemplo, el registro del ejemplar para hacer esos cambios que me pedían. Cambiar estos registros de los ejemplares de un estatus, de una colección, de un tipo de material a otro. Bien, la parte primera que expresé es una muestra clarísima de la representación visual que debe de tener una herramienta de analíticas. Vean ustedes aquí, tan solo viendo, llama la atención de inmediato. A simple vista, estoy viendo y entendiendo que muy probablemente estos subcampos en mayúsculas no deban de estar. Bueno, los puedo elegir, puedo seleccionar únicamente esos campos que visualmente veo con mayúsculas, no voy a incluir todos, y ver el contenido. ¿Ok? Por ejemplo, aquí en la tabla resultante puedo ir viendo por qué, porque ya me relaciona cuáles son los campos que están implicados y por qué hay una letra mayúscula. De la misma manera, por ejemplo, ver las etiquetas. Vamos a suponer que la etiqueta 765 a, a un ojo eh, experto y conocedor del acervo dice, me llama la atención. Pues efectivamente, me llama la atención porque hay un solo registro. Eso llevó a Claudio a decir, bueno, ¿cómo estarán los demás? Y entonces hizo una tabla que él nos presentó y aquí claramente indica cuál es el número de registros por cada una de las etiquetas, de tal manera, insisto, para los ojos de procesos técnicos, esto ya es muy relevante, ¿no? Yo verdaderamente no podría decir si la 242 con 4 registros proceden o no proceden. Eso no es de mi área. Esto se entrega al área de clasificación, es un trabajo conjunto, es la fusión de la tecnología con el trabajo que nos convoca, que es el bibliotecario. Muy bien. Entonces, esta representación visual a mí me parece extraordinaria, porque esta pestaña por sí misma, con algunos cálculos, por cierto, extraordinariamente sencillos, como es contar. Simplemente estoy contando cuántas etiquetas hay, dan una luz muy interesante. Aquí, por ejemplo, hay otra caja en donde manejo etiquetas relacionadas y puedo seleccionar, vamos a suponer, la etiqueta de 245 título y ver con cuáles etiquetas está relacionada. Aquí empiezo a darse una relación de etiquetas relacionadas entre sí. Finalmente, solo una palabra quiero decir sobre el resto de las etiquetas.
términos temáticos, se pueden desglosar a nivel de etiqueta, campo e indicador y, por supuesto, hacer búsquedas en una enorme cantidad de datos. Esta es una tecnología pensada para millones de datos, para muchos datos, ¿no? Por ejemplo, aquí vean ustedes, tal vez no lo localicen, pero son 882.090 términos. Y aquí yo puedo buscar en esos términos México y vean la velocidad. Evidentemente, el otro día platicando con la UNAM, dijo, oye Federico, ¿y aquí en la UNAM qué vamos a hacer con 1,5 millones de registros? Bueno, mi respuesta fue en dos sentidos. Primera, hay que partir acervo de ebooks, acervo de seriadas, partes, el acervo de libros, y por otro lado, memoria y procesador. Mientras más memoria y más procesador tienen, esto verdaderamente puede responder a millones y millones de datos. Esto se puede hacer con cualquier etiqueta. No se publican en el interfaz porque calculen ustedes el espacio que requieren esta cantidad de etiquetas para mostrarse. Alguna ocasión lo vi en una universidad también muy grande, usuaria de este modelo, la Universidad de Guadalajara, y tenía la mitad de la pantalla llena de ejemplares. Bueno, nos dimos a la tarea de que con un archivo de configuración uno va activando o desactivando etiquetas, dependiendo de las que uno quiere trabajar, ¿no? Quiero ver ahora la 520, se hace esta configuración con un Excel muy simple, se incluye y se carga el modelo. Entonces, todas las etiquetas, todos los campos, todos los indicadores es factible tenerlos en una representación asociativa como la siguiente, como la que ustedes acaban de ver. Muy bien. Ahora quiero dar paso a una parte nueva de nuestros servicios y es esto que se llama PestMark. Es un servicio complementario a Analytics. Verán ustedes aspectos muy parecidos, pero tienen sus propias peculiaridades. Y aquí es donde voy a introducir y lo voy a hacer en tiempo real. Y para mi sorpresa estoy recordando que no hice lo que debía de hacer. Yo quería ya tener cargado aquí el catálogo que les quiero mostrar. Ni modo, lo voy a tener que hacer. Afortunadamente, creo que puede ser rápido, es menos de un minuto. Yo lo quería tener listo. Aquí está, es un catálogo en formato MARC. Les voy a pedir, por favor, que en el momento, a partir de ahorita, cuenten ustedes. Esto es un servicio en la nube. Lo está cargando 20,000 registros. Ya está en la nube. En este momento, el archivo está siendo procesado para desplegar de manera similar a como lo vimos en Analytics todas las etiquetas, pero la funcionalidad no es tanto ese despliegue de las etiquetas, sino lo que vamos a hacer con ellas, ¿no? Esto va a tardar no más de un minuto, me parece importante que ustedes lo vean, y está listo. Ya lo tengo aquí en My Records. Este es. Voy a permitirme presentar alguno, cualquiera, por ejemplo este. Voy a comparar. eh, ¿Comparar qué con qué? Ahorita no hay nada que comparar, ¿no? Porque simplemente lo he importado. Si ustedes observan, el registro de la izquierda con el de la derecha es idéntico. No hay ninguna diferencia. ¿Ok? Ahora bien, lo que quiero hacer en este momento es algo con lo cual todas las bibliotecas, supongo, estamos ahorita enfrascados, ¿sí? Que es la conversión a RDA. Bien. Esta conversión a RDA sí la tenía pensada hacer y la voy a ejecutar. La voy a ejecutar para todos los registros, todos sus campos, todo lo que implique la conversión y voy a ejecutarlo. Tarda aproximadamente 4 minutos, poco menos de 4 minutos, son 10:53, y mientras quiero presentar el reporte que ese proceso debe de arrojar. Bueno, es un reporte entre tantos.
Este reporte, entre tantos, me va a decir la colección por tipo de estatus. Bueno, esta colección no tenía holdings, ¿no? O si tenía, los tenía de tal manera que no fue, number of holdings, 0, ¿no? Pero aquí ya hay un apartado en donde sí. ¿Cuántos son los registros en AACR2? Son 19.764. Identifica cuántos son los registros ya en RDA. No hay registros, 0, correcto. Y empieza a otorgar un detalle de RDA, lo que hay que convertir y reparar. Entonces, indica, hay que añadir a esos registros la 336, 337, 338. Ustedes saben mucho mejor que yo que eso que es. Son etiquetas que se añaden en esta estándar de RDA. Hay que mover 17.806. Había ya algunos registros en 264, pero bueno, la inmensa mayoría hay que hacerlo. Hay que expandir las abreviaciones con la nueva terminología. Es otra de las cosas que está exigiendo la migración. Aquí estamos en proceso. Regreso al reporte. Por otro lado, da una ya no específico de RDA, sino de otros campos. Por ejemplo, ¿cuáles son las fechas incorrectas en el campo de publicación? Aparentemente no hay. El lugar de la fecha de publicación hay 42. Lenguaje, incorrect language en el campo de control. O sea, estamos en el campo de control, 3.576 incorrectos. El non-filling indicator en el title, esto es muy interesante para la parte de indización, hay 15.000 asientos incorrectos. Eh, por supuesto, hay un montón de indicadores inválidos en todos los registros, no en los 20.000, bueno, perdón, en los 20.000 registros, como ustedes saben, puede haber más de un indicador, por eso da 279.000 indicadores que faltan o son incorrectos. Y este faltante o están incorrectos puede incluir que es una adopción de la política institucional no usarlo, ¿no? Lo mismo da con la puntuación de los ISBD. Vamos a ver si tenemos algún resultado por acá. Ya está haciendo la carga, ya terminó y está haciendo la carga en un espacio en la nube que son, le llaman My Records, ¿no? Con lo que estoy trabajando, sería el, la conversión. Aquí podemos ver la parte de Search Field Status. Por ejemplo, hay 8.757, el 44%, en donde no hay una etiqueta 520, ¿no? Lo mismo para la 505, etcétera. Y da un poco de detalle en los registros de ubicación topográfica, como el 082, hay únicamente un 3%. Y bueno, ya empieza con las fechas de publicación, vamos viendo, ya va en 17.000, falta ya un poquito. Fíjense, interesante, ebooks missing 856, la etiqueta que nos da el URL no hay, aparentemente todos tienen o no hay registros electrónicos, ¿no? Esta es una muestra, ¿no? Todos los registros no presentaron holdings. La 9, que son las etiquetas comunes, que no comunes, locales, son estos, da una cuantificación y vamos a ver cómo va el proceso. El proceso ya terminó, ¿ok? El proceso a RDA terminó y ahora sí, entro a este espacio en donde se están presentando los cambios. Por supuesto, está al margen de la base de datos de producción y ya podríamos ir ubicando, vamos a suponer, este registro, historia del arte. Voy a comparar, ahora sí, el registro de control, el checkpoint que le llaman, y vean cómo indica en rojo lo que hizo. La 260 la pasó a la 264, ¿correcto? Aquí en la etiqueta 300 tenía una P punto, lo puso a Pages.
Ahí ahora voy a comentar algo al respecto. Y claro, incluyó la 336, 337 y 338, que son etiquetas que se exigen para esto de la CRA. Todo lo demás lo mantiene idéntico, no hay ningún cambio. Vamos a procurar buscar algún otro registro. Estoy manejando todo esto en línea. Vamos a suponer, pues, este por ejemplo, este de aquí. Vamos a hacer un compare nuevamente. Aquí en el 005 en verde hay una adición porque está conforme, bueno, la adición es el cambio que se hizo respetando la normatividad MARC, el 007. Nuevamente, aquí está la 264. Fíjense, curiosamente, este registro ya tenía RDA y efectivamente aquí no lo toca, ¿eh? Ya lo tiene. Sin embargo, bueno, también tenía la 336, 337 y 338. Entonces no le hizo nada. De hecho, tenía páginas, no tenía pages, ¿no? Bueno, esto fue una super casualidad que haya dado con una cosa así, ¿no? En fin, bueno, ¿qué hacer ahora que tengo este registro, este conjunto de registros MARC? Pues con lo que estamos observando, pages, ¿ok? Bueno, pues vamos a convertirlos, vamos a hacer una modificación masiva en este conjunto. Es bastante sencillo. Estando aquí, lo que tengo que hacer es decir una nueva edición global en donde voy a hacer un find and replace y voy a buscar en un campo específico, por ejemplo la 300, que es la parte de libros físicos, en donde no es necesario especificar el subcampo, encuentra p punto y reemplázalo, o pages, como gusten, reemplázalo por páginas, ¿correcto? Hay posibilidades incluso de meter expresiones regulares, ¿no? Puedo tener la palabra completa para sustituir o expresiones regulares. Voy a dejarlo en estándar. Voy a hacer un save. Aquí voy a poner simplemente un test. Ya lo tengo, pero bueno. Y aquí tengo el test. Tengo otros, miren, p. pages, páginas web, etc. Bueno, este test lo voy a aplicar a los 20,000 registros de tal manera que podamos ver este cambio masivo. Nuevamente es aproximadamente 3 minutos y mientras tanto me voy a permitir regresar a este informe que de alguna manera ya lo vimos, pero aquí hay otras cosas interesantes. Esto que vimos, recuerden ustedes, ya teníamos el compare, es el original record, el update record. Con rojo me está indicando todos aquellos aspectos de las etiquetas que los indicó, los señaló como alguna cosa que no le checa contra la confrontación que está haciendo, y en verde pone claramente, bueno, en el caso de la 08, vean ustedes, esta 08, yo que no soy experto me doy cuenta, ya corregida. Bueno, hay aspectos como que incluye el lenguaje, incluye una serie de pedazos en la etiqueta 008 que indican, ¿no? Lo mismo con la 082. Aquí la 082, aquí bueno, esta es una, es decir, al momento de llevar esta 020, este ISBN, y confrontarlo con del orden de 60 bases de datos, él dice, parecería que debería de tener un pesos B swap, eso es lo que dice el registro original, y la sugerencia es, parece que debe de llevar un 222. Esto ya es un poco estar en el ámbito del trabajo intelectual del área de clasificación, y es perfectamente posible decirle la 082, obviamente la 650 no se tocan, esos son asientos que los determina por completo la institución, pero bueno, la 245, esto me llama la atención como ya la completa, fíjense, 245 original, 245 ya modificada. Por supuesto, la 260 la indica y la pasa. Bueno, aquí no la pasó a la 264, la verdad no sé por qué. Y la 300, bueno, porque era simplemente una revisión de, como le llaman, de enriquecimiento.
no tenía el motivo de corrección. Aquí simplemente estamos eh, proponiendo enhancement, como le llama PESMAC, ¿no? Posibilidades en algunos campos de mejora, de enriquecimiento, oportunidades. Aquí señala las que son claras como la 500 y bueno, como lo indiqué, hay etiquetas que probablemente, seguramente, la institución quiere que no se toquen, como la 650, ¿sí? Entonces aquí, bueno, ya vemos el proceso de test en donde hay que cambiar P punto por páginas, ya fue efectuado, hubo un reporte, Global Edit Contest, me dice, se hicieron 200 cambios, habría que localizarlos, pero podríamos ahora aplicar pages a páginas, sería obviamente mucho más notable, no lo quiero hacer porque es tomar otros 3 minutos. Bueno, pero vean ustedes, en poco menos de 10 minutos he podido convertir un archivo de 20,000 registros a RDA y empezar a hacer algunos cambios globales específicos en las etiquetas. Por supuesto, al concluir, yo puedo actualizar esto que le llaman a ellos, este status checkpoint, es decir, esto ya representa un punto de control. Ya he cubierto la primera conversión a RDA con los cambios que he mencionado, ya está P punto ya llevado a páginas, evidentemente hay muchas otras cosas que hay que hacer, IL, FOT, en fin, eh, muchísimos cambios globales, pero observen simplemente la posibilidad de hacerlo en muy poco tiempo. Regreso a la presentación ya para terminar. Disculpen. Eh, Esto es un poco la metodología de trabajo que se hace con Analytics y con Bestmark. Hay que identificar, por supuesto, las políticas propias. Eh, Esas políticas, cada institución las coloca en Bestmark. Ese envío, bueno, este envío, no hay tal envío. Este envío es una cuenta particular que ustedes tienen en donde mantienen la privacidad de sus datos. Ustedes pueden tomar ese diagnóstico, pueden ver el diagnóstico que he mostrado en esta parte o bien en Analytics. Este es parte de un diagnóstico, ¿no? Aquí estoy viendo el diagnóstico de qué etiquetas, qué campos y qué indicadores, por supuesto con el contenido, estoy utilizando. Y a partir de un acompañamiento con el equipo de soporte y tecnología, bueno, se valida, se aplican los cambios globales. Entonces, cambios globales, bueno, una tarea larga por delante, por supuesto. Y esta entrega, bueno, es una entrega en donde lo que en realidad supone es un archivo MARC que ustedes exportan justo como lo indiqué. Los otros dos pasos realmente no los quiero ya tocar, bueno, que tienen que ver ya con cosas evidentes que ustedes han visto, ¿no? Hay una reducción obvia de tiempos, de optimización de todo tipo de recursos, ¿no? Exactamente lo mismo, pero voy a hacer ya muy breve, hemos hecho para la constitución de los acervos en DSpace. Básicamente lo que ustedes vieron lo aplicamos de la misma manera, identificación de las etiquetas Dublin Core con la enorme facilidad de tener ya una salida lista como la exige DSpace para hacer la importación de metadatos. Una vez localizado lo que hay que corregir, se exporta y DSpace ya puede hacer la importación y hacer esas correcciones. Pues hemos llegado ya al final, casi en tiempo. El tiempo restante va a ser de ustedes. Esta lámina básicamente lo que proyecta es esta integración que hace la analítica
es una integración al margen de todo tipo de vinculación con algún proveedor. Trabaja con estándares, esa es una bendición que tenemos las bibliotecas. Entonces, no importa con qué ILS ustedes trabajan, finalmente tienen un MARC y eso es a lo que nosotros lo analizamos. Estamos Y ya valiendo, ¿no? a partir de esto, pues simplemente mis conclusiones, yo me dediqué 30 años, muy orgullosos, muy felices. Parte de mi tiempo fue conocer y trabajar con Marc, lo mostraba al inicio de mi presentación. Y bueno, eh, puedo decir que realicé miles, no quiero decir millones, pero muy seguramente. Ya nuestro acervo al final tenía 300, 400 mil registros. Entonces, un cambio en todo el acervo, uno solo eran 300 mil. Pero sí, en definitiva, puedo concluir para mí que mi trabajo, lo que logramos con el equipo de la biblioteca, únicamente fue posible por la tecnología. De otra manera, yo creo que esas preguntas que se hicieron, ciertamente se hicieron, hubieran sido inalcanzables, ¿no? Pero mucho más importante que eso es que todo lo que nos preguntamos, toda la gestión de la biblioteca no tiene otra razón que el usuario encuentre lo que necesita. Es decir, eh, es esta promesa, ¿no? Esta promesa que la biblioteca extiende a sus usuarios, ¿no? Que tiene que ver precisamente con encontrar. Es decir, si yo en el catálogo publico que tengo 3 ejemplares y que 2 están prestados, ese disponible es una promesa que nosotros le estamos haciendo al usuario para que vaya y reserve y pida en préstamo ese material. De la misma manera que si le decimos que tenemos un acervo eh, que cubre las necesidades académicas, es porque debemos de asegurar que está sujeto al descubrimiento. Y eso es precisamente uno de los trabajos de la clasificación, cumplir la promesa. Pues prácticamente a tiempo, abrimos el espacio, según entiendo, Jorge, para preguntas. Así es, Federico. Igualmente, muchas gracias por tu presentación. Creo que ha sido de gran utilidad para la audiencia respecto a conocer este tipo de herramientas que ayudan de manera muy concreta, de manera muy eficiente y óptima a sus labores diarias de procesos técnicos. Y efectivamente llegamos a la parte de las preguntas. Siéntanse libres, por favor, de colocarlas en el chat, cualquier pregunta o comentario respecto a lo que hemos mostrado el día de hoy aquí en este segundo webinar de la serie Gestión Documental a Distancia. Y ahí todos pueden ir al globito de chat y escribir ahí su pregunta. Por acá tenemos una de Víctor Mendoza Salas y nos comenta que en ese cambio en la etiqueta 300 de P. a Pages, ¿se puede poner en español o es por default en inglés? El cambio puede ser en cualquier etiqueta, cualquier secuencia. Eh, por ejemplo, yo puedo incluso abrir una nueva modificación, hacer una edición global, entrar a un Find and Replace, decir que voy a localizar la 650, no sé en dónde, que localice México y que ahora le ponga México con acento. Esto es muy común. O incluso que localice México 2 puntos y vamos a suponer un guión bajo y que lo ponga como México, nada más. El punto, creo que la diferencia es que estamos terminando de incluir en la conversión a RDA toda la equivalencia al español, es decir, no pages, sino páginas. Pero precisamente como posteriormente es factible hacerlo, no hay ninguna dificultad, se puede realizar, pero obviamente que en la parte de BestMart, de cambios a BestMart va a quedar ya con toda la abreviación en castellano. Perfecto, muchas gracias. Igualmente comentarles
en este momento estoy publicando un link a una encuesta que agradeceré nos colaboren. Esta tiene la finalidad, obviamente, de que nosotros puntualicemos cada vez más los contenidos de esta serie de webinars o de webinars posteriores y que cada vez estemos más cercanos a sus necesidades en ese sentido. Entonces es un instrumento netamente de mejora y obviamente quien esté interesado en recibir mayor información sobre cualquiera de las herramientas que hemos mostrado el día de hoy aquí, nos lo puede señalar en la propia encuesta. Comentarles también que, bueno, como pueden ver, si bien son herramientas muy eficientes, muy óptimas para realizar sus trabajos y su labor diaria en procesos técnicos sobre todo, pues como ya lo comentaban los ponentes, cada ecosistema, cada biblioteca es distinta, cada uno de ustedes tiene necesidades y puntos de dolor, por llamarlo de alguna forma, distintos. Entonces, parte de nuestra empatizar con ustedes en este sentido, identificar cuáles son esos dolores y en función de eso ofrecer la mejor herramienta de gestión para ayudarles a resolver problemas prácticos, que justamente es la razón de ser de muchos de estas herramientas. Entonces, siéntanse libres de si alguien ya se identificó, ha identificado algún problema en sus instituciones que no ha podido resolver, o bien algún tema de la catalogación o este gran reto que todos entiendo afrontan en mayor o menor medida de la adopción de RDA, que se ha vuelto algo complicado o bien no con el flujo de trabajo que a ustedes les gustaría. Bueno, pues hemos visto algunas herramientas que nos ayudan en este proceso de forma pues prácticamente automática y muy rápida. Entonces, nuevamente invitarlos si tienen alguna pregunta o comentario, con mucho gusto la podemos responder a través del chat, podemos ejemplificarlo, o bien si alguien requiere alguna sesión en particular que esté aterrizada a las necesidades de sus instituciones, con mucho gusto nos lo pueden hacer saber a través de la encuesta o del propio chat y podríamos agendar una reunión consultiva, obviamente sin ningún tipo de compromiso en ese sentido. Entonces estamos abiertos, ahí está el link de la encuesta, básicamente, para que por favor nos colaboren. Igualmente a todos los asistentes, al finalizar este webinar, un poco más tarde, les estaremos haciendo llegar una nota de agradecimiento como lo hacemos en este sentido en cada una de las sesiones que Gestinfo organiza para ustedes en colaboración con ITMS Analytics. Y ahí vendrá una grabación de esta presentación. Sabemos que probablemente las personas que estén aquí no son necesariamente las encargadas de los procesos técnicos de sus instituciones y de pronto resulta que es importante o que les gustaría compartir esta información con las áreas correspondientes en sus instituciones, bueno, pues van a tener disponible esta grabación para que la hagan llegar a quien consideren pertinente o bien para interés propio o volver a revisar algún concepto, etcétera, va a estar disponible y se les hará llegar oportunamente al correo electrónico. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario, con mucho gusto estamos aquí a la orden, unos minutos para que la externen a través del chat y bueno, aprovechar la presencia aún de nuestros ponentes, de Claudio Enríquez de la Universidad Adolfo Ibáñez y de Federico Portas de ITMS Analytics para poder aclararlas en este sentido. Por acá nos comentan, muchas gracias, estaré esperando la grabación. Gracias Isabel por tu participación. Si hay alguien más que tenga alguna duda, pregunta, es el momento. O bien, como lo comenté, posteriormente también podríamos agendar alguna llamada en particular con ustedes para atenderla. Si hay alguna otra pregunta, duda, comentario, con mucho gusto estamos al pendiente de la propia grabación. Gracias, Margarita, por tus comentarios. Margarita Micaela Zapata, gracias. Si hay alguna pregunta, también con mucho gusto la atendemos. Nuevamente les coloco el link a la encuesta. Igual van a recibir un link de la encuesta para quien no tenga oportunidad de responderla en este momento. En realidad son 5 preguntas muy sencillas.
relacionadas con el dinamismo y la información que proveemos en estos webinars. No les tomará más de un par de minutos en responderla y a nosotros nos es de mucha utilidad para puntualizar estos webinars cada vez más. Perfecto, Micaela Ayala, gracias nuevamente por tu participación en este webinar, en esta sesión. Bueno, no sé si de parte de ustedes, Federico, Claudio, tengan algún comentario adicional respecto a esta sesión. Quisieran compartirnos algunos comentarios finales y de lo contrario, bueno, pues esperar a ver si llega alguna otra pregunta. Simplemente agradecer. Estamos a sus órdenes. Tal vez haya más de un interesado en ver su acervo desmenuzado, como lo he presentado. Está abierto la posibilidad y lo que más me interesaría es que lo vieran. No hay ningún otro compromiso. Claro, Gracias, esto es muy Leticia. importante, ¿no? Justamente lo que mostraba Federico, como vieron, los procesos son pues rápidos, ¿no? Y justamente todos nos damos cuenta del valor de las herramientas cuando ya los aplicamos a los casos propios, ¿no? De cada una de sus instituciones. Yo sé que por ahí puede haber alguien que diga, bueno, me gustaría ver cómo procesar mis propios registros. La invitación es justamente esa, que nos contacten, que nos permitan acercarnos a ustedes y hacer alguna demostración en vivo de los alcances tanto de Analytics como de Bestmark, que son dos herramientas complementarias. También los invitamos a que a través de estas llamadas que pudiéramos tener, conozcan nuestros esquemas de atención y de consultoría. Justamente sabemos que no todas las instituciones tienen el personal probablemente para manejo de estos sistemas y demás. Nuestro objetivo en todo momento y parte de la labor consultiva de las empresas que estamos aquí es apoyarles en ese sentido. Es un poco lo que comentaba de entender cuál es su necesidad, sus limitantes, o sea, que no se sientan ustedes comprometidos a algo particular, mejor dicho, ser abiertos con nosotros y nosotros ofrecerles el mejor esquema consultivo que funcionaría en el caso de sus instituciones. Entonces, también es una invitación para eso, ¿no? Para que nos compartan un poco cuál es su contexto y en función de eso configurar la mejor solución para ustedes. Gracias, Leticia, Lulú, por sus comentarios y Beatriz Ayala también, saludos, muchas gracias por tu participación el día de hoy. Todos nos comentan que estuvo muy interesante, excelente presentación, gracias a los dos ponentes por esta presentación. Y bueno, invitarles finalmente a la tercera sesión o al tercer webinar de esta serie que estaremos llevando a cabo el siguiente mes. Ya recibirán, mejor dicho, la invitación en sus correos electrónicos de manera oportuna para que con esto concluyamos esta serie de webinars. Finalmente, les coloco en el chat nuevamente el link a la encuesta. Agradecemos su participación. Y bueno, si no hay más preguntas, dejando abierta esta posibilidad a que la externen en cualquier momento, con todo gusto poder responderlas posteriormente. Vamos a dar por concluida esta sesión para no tomar más de su tiempo, que es muy valioso para nosotros el que lo destinen hoy para recibir esta información. Y bueno, gracias Marisela Jiménez también por las felicitaciones hacia Federico y la precisión que también él tuvo en su presentación. Y quedamos a sus órdenes para todos. Gracias, América. Con todo gusto, siéntanse en libertad de dejarnos sus datos en la encuesta y con mucho gusto también los podemos contactar posteriormente. Gracias nuevamente, Claudio Enríquez, gracias a la Universidad Adolfo Ibáñez, sé que también nos acompaña la directora Claudia, gracias por su participación y bueno, esperemos que no sea la última ocasión en la que nos acompañen, son bien interesantes las prácticas que nos mostraron el día de hoy. Gracias Federico, gracias al equipo de ITMS Analytics y pues seguimos en comunicación con nuestras audiencias y por favor estén pendientes en nuestras redes sociales sobre futuros eventos.